Esta presentación la he titulado Zoópolis o el planeta de los simios y la he subtitulado con una pregunta. La pregunta es si existen relaciones antagónicas entre el animalismo materialista y el animalismo liberal. Inicialmente puede que no se entienda ni el título ni el subtítulo, ¿no? ¿Cómo así que el planeta de los simios se está haciendo referencia a la película? Sí, que simios, en fin. Zoópolis, bueno, algunas personas podrán saber ya que hay un famoso libro de Donaldson y Kim Lika que se titula justamente Zoópolis, que aborda la cuestión animal, pero pues no necesariamente el título tendría que remitir a ese libro. Entonces no se preocupen, yo soy consciente de eso, simplemente lo quiero dejar por el momento en suspenso. Quiero que nos concentremos inicialmente en el subtítulo, en la pregunta de si existen relaciones antagónicas entre el animalismo materialista y el animalismo liberal. Entonces, comencemos por la cuestión de qué es lo que entiendo aquí yo, o a qué hago referencia cuando hablo de animalismo materialista y de animalismo liberal. Esta presentación tiene básicamente una tesis, ¿no? Gira alrededor de una tesis, y la tesis es la siguiente, como lo pueden leer aquí en la diapositiva. La tesis es posible distinguir dos tradiciones filosóficas a partir de las cuales se ha pensado la cuestión animal, que es la tradición materialista y la tradición liberal, entre comillas. ¿Por qué entre comillas? No estoy del todo seguro de que sean las mejores formas de denominar estas tradiciones, quizás no. No hay ninguna clasificación, ninguna forma de categorizar las tradiciones animalistas ya estandarizada, ¿no? Entonces esto es simplemente un mapa que yo he construido a partir de mi propia experiencia teórica y política, ¿no? De participación en el movimiento, en los movimientos animalistas y de elaboración intelectual constantemente correlativa a esa participación política y ética. Entonces esto no es una clasificación objetiva, no es una clasificación con pretensiones de limitar todo lo que sería el mundo del animalismo, sino que más bien es un mapa construido desde una localización específica, desde una experiencia de vida específica y ético-políticamente comprometido. Entonces por eso digo materialista, liberal, entre comillas. Entonces, esa es la primera parte de la tesis. Yo creo que es posible distinguir esas dos grandes tradiciones, la materialista y la liberal. La segunda parte de la tesis consiste en afirmar que entre esas dos tradiciones se dibujan hoy grandes puntos de contacto, pero que también, por supuesto, hay límites. Ahora bien, surge la pregunta de si esos límites, de si las posibles tensiones entre estas dos tradiciones son tensiones de carácter antagónico, irreconciliable. Cuando me refiero al antagonismo, estoy haciendo de una u otra forma alusión a cierta distinción de raigambre marxista entre contradicción y antagonismo. En el mundo existen, en la realidad existen contradicciones, tensiones, pero no necesariamente esas contradicciones, esas tensiones son de carácter antagónico. Algunas son de carácter antagónico, es decir, algunas son irreconciliables. Entonces, lo que estoy tratando de afirmar es que la tradición materialista y la tradición liberal efectivamente pueden resonar en muchos aspectos, pero quizás haya algunos puntos en donde las tensiones se convierten, ciertas tensiones que están presentes se convierten en antagónicas, en irreconciliables. Además partiré del supuesto de que la tradición materialista toma como referencia a estos, por lo menos a estos tres filósofos, Spinoza, Nietzsche y Marx. Hace una relectura, el animalismo materialista, para hacerlo más claro, el animalismo materialista hace una relectura materialista de Spinoza, de Nietzsche y de Marx. Y el animalismo liberal hace una relectura liberal de autores como Aristóteles, Kant y Jeremy Bentham y John Stuart Mill, que son estos dos últimos autores asociados a toda la corriente filosófica del utilitarismo. Entonces, inicialmente me gustaría que nos concentráramos en cuál es la relectura que hacen estas corrientes de estos autores, por qué son tan importantes para pensar la cuestión animal, porque han sido claves, porque han sido fundamentales.
En la tradición del animalismo materialista contemporáneo podemos encontrar referentes como Gilles Deleuze, Félix Guattari, Jacques Derrida, Donna Haraway, Rossi Braidotti, los nombres que aparecen aquí arriba en la diapositiva. Y voy a hablar con detenimiento ahorita de estos autores y autoras, pero por el momento me gustaría, como les acabo de decir, me gustaría presentarles cuál es el tipo de relectura materialista que tienden a hacer estos autores y autoras de Spinoza, de Nietzsche y de Marx. Entonces, comencemos por Spinoza. Efectivamente, uno necesita hacer una lectura materialista o naturalista de Spinoza porque no es evidente que la filosofía spinociana sea una filosofía materialista. Hay de hecho interpretaciones racionalistas, tremendamente racionalistas, incluso idealistas de Spinoza. Por ejemplo, para Hegel, Spinoza es un autor clave. Hegel dice prácticamente que quien no ha leído a Spinoza en realidad no puede hacer filosofía. Y Hegel pues es un autor, por supuesto, que está en el mundo del idealismo. Entonces, esta relectura es una relectura materialista, es una relectura, no es una lectura tremendamente parcial. ¿Cuáles son los puntos que se recuperan aquí de Spinoza? El primer punto es su afirmación de que lo uno es lo múltiple. Esto en principio puede sonar muy abstracto, pero no es nada abstracto. Para Spinoza, el que lo uno sea lo múltiple significa que todo ente es expresión de una misma naturaleza. Hay una sola sustancia, una sola naturaleza, y esa naturaleza, esa sustancia se expresa de infinitos modos. Palabras más, palabras menos, todas las cosas en el mundo, todos los existentes son expresión de una misma naturaleza. Entonces, ese es un punto de partida fundamental a la hora de hacer la relectura materialista de Spinoza. Lo uno no es un principio trascendente que luego dé lugar a lo múltiple, como sucede por ejemplo en muchas interpretaciones del cristianismo, en donde existe el Dios uno, Padre Creador, que luego crea la naturaleza, la multiplicidad natural. O en el neoplatonismo, en donde de lo uno, poco a poco, emana, casi que por degradación, lo múltiple, ¿no? Aquí en Spinoza no encontramos esa distinción entre lo uno y lo múltiple. Lo uno es lo múltiple, es decir, la multiplicidad de existentes somos expresión de una misma naturaleza. Esto tiene una consecuencia inmediata. Ya ustedes podrán intuir que Spinoza en este sentido es tremendamente importante para las corrientes ecologistas. Decir que somos expresión de una misma naturaleza es una concepción ya ecológica de la realidad, por ponerlo de alguna manera. Y esto tiene una consecuencia para Spinoza, y es que en la medida en que lo uno es lo múltiple, todo ente, todo existente se define por sus relaciones. Todo existente se define por sus relaciones. No nos podemos concebir al margen de nuestras relaciones con los demás, y las demás y lo demás. Y eso se nota, por ejemplo, en la concepción del cuerpo que hay en Spinoza, en la valorización del cuerpo y en la concepción del cuerpo que hay en Spinoza. Spinoza dice, el cuerpo se puede considerar en dos sentidos. Esta es una relectura particularmente que hace Gilles Deleuze de Spinoza. Spinoza dice, el cuerpo se puede considerar específicamente en dos sentidos, en un sentido cinético y en un sentido dinámico. ¿Qué es el cuerpo en un sentido cinético? El cuerpo en un sentido cinético es un compuesto de otros cuerpos. Todo cuerpo es como un compuesto de otros cuerpos, ¿no? Nos componemos de células, de bacterias, la flora bacteriana, las bacterias que son necesarias, imprescindibles para nuestra propia vida. Entonces todo cuerpo es un compuesto de otros cuerpos, pero además nuestros cuerpos forman cuerpo con otros cuerpos. Entonces hay una óptica comunitarista, pero tremendamente materialista en esta idea de Spinoza. Hay una aproximación, yo diría así, yo la llamaría comunitarista o relacional de la existencia. Entonces la concepción cinética del cuerpo tiene que ver con eso. Los cuerpos son compuestos de otros cuerpos y componen cuerpos mayores. Pero por otro lado hay una concepción, o por otro lado no, en relación con esa concepción cinética del cuerpo hay una concepción dinámica. ¿Qué dice la concepción dinámica?
nos dice que básicamente todo cuerpo es una intensidad de poder, una potencia. Tenemos la potencia infinita de la naturaleza, la energía vital infinita de la naturaleza, y todo existente es una intensidad de esa fuerza infinita de la naturaleza. Y estos cuerpos, que pueden unas cosas, que no pueden otras cosas, que están en relación con otros cuerpos y son en sí mismos compuestos de cuerpos, están todo el tiempo en relaciones de composición y descomposición. Otra idea clave de Spinoza. Todos los cuerpos están constantemente en relaciones de composición y descomposición. Por ejemplo, si yo consumo un veneno, pues el veneno me daña, me descompone, disminuye mi potencia de actuar. Me entristece, diría Spinoza. Pero por el contrario, yo me puedo componer con otros cuerpos que aumenten mi potencia de actuar y me alegren. Entonces hay aquí toda una ética de la alegría, toda una ética del potenciamiento de la fuerza vital, que veremos que tiene implicaciones fundamentales o cruciales para considerar la cuestión animal. El otro punto interesante en Spinoza es la idea de conatus. ¿Qué es el conatus? El conatus tiene que ver con esta tendencia, dice Spinoza, a que todo ser, a que todo existente persevere en su existencia. El conatus tiene que ver con la fuerza, con la inclinación a perseverar en la propia existencia, al potenciamiento vital. Otro punto importante: la razón en Spinoza es una razón que está siempre al servicio del potenciamiento vital, no es una razón descorporizada. No hay, por lo tanto, entonces, una dicotomía alma-cuerpo. La razón es siempre una razón corporizada, puesta al servicio de la vida. Si algo se piensa es porque contribuye al potenciamiento vital, si no, en realidad no vale la pena mucho pensar. Entonces hay una razón corporizada que tiene que ver con el potenciamiento vital. Hay una negación también en Spinoza de la libertad, de la libre voluntad, que por supuesto se desprende de todo lo anterior, ¿no? Nuestra razón es una razón corporizada, es una razón que no se puede separar del cuerpo y que no se puede separar de las relaciones que implican ese cuerpo. Entonces, cuando Spinoza habla de libertad, está hablando siempre de una libertad relacional, no de una libertad descorporizada. Es decir, yo soy libre solo en la medida en que otras son libres, en la medida en que estoy en relación con otros y otras, y en que pienso mis condiciones de existencia con esos otros y esas otras, y por esa vía puedo incluso modificar esas condiciones. Entonces hay una libertad en Spinoza que no es la libertad abstracta, la libertad de la voluntad, que remite en últimas también a la idea del libre albedrío. Por otro lado, en Spinoza lo humano es un ente entre muchos. A Spinoza se lo ha utilizado contemporáneamente para descentrar justamente lo humano. Lo humano es un ente entre muchos, lo humano es una expresión más de la naturaleza. Lo humano no tiene ningún tipo de privilegio. Y estas dos últimas ideas, que también están relacionadas con todo lo anterior. Spinoza cree que el fin de cualquier asociación, el fin de cualquier composición entre cuerpos diferentes, es el potenciamiento común. Si nos estamos reuniendo de tal manera que nos despotenciemos, eso no tiene sentido. Si nos reunimos, si hacemos comunidad, si nos componemos con otros, es porque nuestra potencia de actuar se eleva. Y hay alegría, hay felicidad, hay fuerza vital desplegada. Eso también se relaciona con una idea, que es la idea, podríamos denominar aquí, del imperativo del amor, que es una relectura que también hace Spinoza de la tradición cristiana. Esto es interesante. Spinoza dice, ¿cuál es el imperativo del amor? Pues el imperativo del amor es muy sencillo. Yo tengo que amar a los otros, que cuidar a los otros, porque si no cuido a los otros, no me estoy cuidando a mí mismo. En la medida en que yo existo en relación con, tengo que cuidar a. Si viviéramos
de una manera atomizada, aislada, pues no tendría sentido hablar de cuidado. Entonces en Spinoza el amor, el cuidado es algo fundamental. Y el último aspecto, hay en Spinoza una distinción, esto sobre todo lo retomo también de Gilles Deleuze, de la lectura que hace Gilles Deleuze de Spinoza. Hay una distinción entre ética y moral. Aquí no son necesariamente lo mismo. ¿La ética a qué se refiere? La ética se refiere a la composición de formas de vida o modos de ser históricos y materialmente situados. Mientras que la moral tiene que ver con cuestiones normativas, con ideales normativos, con cuestiones que se relacionan con el deber ser, etcétera, etcétera. A Spinoza no le interesa pensar mucho la moral, le interesa sobre todo la ética. Ahora, eso no quiere decir que no se piense en valores, que no se piense en las normas, solo que los valores y las normas vienen en un segundo lugar. Lo primero o el punto de partida es entender cuál es la composición de formas de vida en juego, cuáles son las relaciones, las maneras en que organizamos los comportamientos en juego y cómo eso repercute sobre nuestra potencia vital, si la aumenta o la disminuye, etcétera, etcétera. Entonces es una cuestión tremendamente práctica, tremendamente material, que implica mirar, dirigirse constantemente a las condiciones de existencia en las que estamos inmersos y inmersas. Y por esa misma distinción que hay en Spinoza, que habría en Spinoza entre una ética y una moral, pues no habría una preocupación realmente por las ideas clásicas del bien, del mal, de lo normal, de lo anormal, o por los fines trascendentes. Vamos a ver qué implicaciones tiene esto luego para la cuestión animal. Ahora, hay que hacer una salvedad bien importante, y es que no podríamos decir que Spinoza sea un filósofo animalista. Eso no solo sería un anacronismo, sino que es erróneo. Es decir, Spinoza, particularmente en el libro 4 de la Ética, que es su texto más famoso, ¿no? Prácticamente su obra cumbre, en el libro 4, en la proposición 37, en el escolio primero, Spinoza dice que preocuparse por los animales tiene que ver básicamente con una suerte de misericordia mujeril. Es una cuestión de mujeres. No nos tenemos que preocupar por los animales, tenemos que preocuparnos por nuestra propia comunidad humana, porque nuestros cuerpos humanos son más afines entre sí, y bueno, lo demás es una perdedera de tiempo. Entonces hay que hacer esa aclaración, ¿no? Spinoza no es que sea un filósofo animalista, pero sí sirve luego para pensar justamente una suerte de animalismo materialista o de materialismo animalista. Y en ese mismo sentido, pues tampoco podríamos decir que sea el filósofo feminista, ¿no? Es decir, cuando se asocia la preocupación por los animales a una cuestión mujeril de segundo, que no tiene relevancia, pues se está asociando todo el mundo de lo femenino a algo irrelevante, justamente. Se está subordinando todo el mundo de lo, entre comillas, femenino. Bueno, esa sería la relectura materialista de Spinoza. ¿Cuál sería la relectura materialista de Nietzsche? Aquí también hay que hacer una lectura muy parcial, muy particular. Efectivamente hay lecturas de Nietzsche que lo ven como un autor moderno, incluso a veces hipermoderno, lo cual para mí es muy curioso, pero hay lecturas de ese tipo. Nietzsche se ha hecho famoso por la idea del superhombre, por lo que normalmente se traduce como el superhombre, y algunos leen ese superhombre como un ser humano que es capaz de controlar su propia vida, de darse a sí mismo sus propios valores, sus propias normas y de imponerse sobre los demás. Esa es una lectura clásica, bueno, clásica no, esa es una de las tantas lecturas de Nietzsche que hay. Aquí, por supuesto, nos distanciamos de esa manera de ver la filosofía nietzscheana. Entonces, ¿cuál es la lectura que aquí se hace de la filosofía de Nietzsche? En primer lugar, es posible ver en Nietzsche una recuperación de lo animal, entre comillas, del mundo de lo animal, de lo que históricamente se ha asociado con lo animal. Y en primer lugar, una recuperación de lo animal, una valorización de lo animal en el ser humano. ¿A qué cosas se ha asociado lo animal?
lo animal se ha asociado, por ejemplo, a las cuestiones de percepción, de sensibilidad al propio cuerpo, etcétera, etcétera. Bueno, esto es también ha cambiado, digamos, es históricamente variable, ¿no? Por ejemplo, en Descartes, o Descartes, como le quieran decir, la sensibilidad es un privilegio humano, no animal. Los animales son máquinas que no sienten, que si chillan simplemente responden de manera mecánica, pero que no chillan por dolor, en fin. Entonces, esto es históricamente variable, pero se puede decir que hay una serie de cosas que se han asociado al mundo de lo animal y que Nietzsche intenta en su filosofía recuperar. Él recupera la cuestión de la percepción, la sensibilidad, le da una importancia crucial al cuerpo, etcétera, etcétera. Y aquí o a partir de esto hay una cercanía impresionante con Spinoza. A partir de esto, Nietzsche dice que la razón se debe entender también al servicio del potenciamiento vital. Al servicio del potenciamiento vital. De hecho, en Hacia voló Zaratustra, uno de los textos también más famosos de Nietzsche, él distingue entre la pequeña razón y la gran razón. La pequeña razón es básicamente nuestra conciencia cotidiana, ¿no? Que muchas veces se presenta como aislada del mundo, aislada del objeto, etcétera, etcétera. Entonces Nietzsche distingue entre esa pequeña razón y una gran razón, que sería la gran razón de la Tierra. Y el proyecto de Nietzsche en gran medida es sincronizar, mostrar la cercanía, la relación entre la gran razón de la Tierra y nuestra pequeña razón. Entonces, de nuevo, aquí se hace alusión a una razón tremendamente corporizada, asociada a nuestras condiciones de existencia, a nuestras condiciones materiales y en pro del potenciamiento vital. Para Nietzsche, por ejemplo, los ejercicios de lectura y escritura son ejercicios no meramente intelectuales, sino ejercicios corporales, ejercicios que nos permiten vivir de una forma mejor o peor. Por supuesto, la idea es que nos permitan vivir mejor. Entonces hay un pensamiento, repito, corporizado como en Spinoza. Por otro lado, estaría la idea de lo que podríamos llamar aquí lo ultrahumano. Hay varias traducciones de esto, lo ultrahumano, el superhombre, en fin. Yo aquí prefiero hablar de lo ultrahumano, muy entre comillas. Incluso podríamos hablar de lo posthumano, asociando la filosofía nietzscheana a filosofías contemporáneas. Y bueno, ¿qué es asumir lo ultrahumano? Asumir lo ultrahumano es básicamente asumirnos como seres perecederos, como seres en tránsito continuo y como seres siempre abiertos a las fuerzas materiales, a las diversas fuerzas materiales, a las diferentes fuerzas que componen el mundo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que hay una tendencia a aceptar el contagio, la contaminación, a untarnos a componernos con. Hay una tendencia a eso, mientras que hay un rechazo a las lógicas de la inmunidad, de la inmunización, de la pureza, por ejemplo, de la vida eterna, del no contacto, de lo no perecedero, en fin. En últimas, lo que hay aquí en Nietzsche es básicamente un rechazo a la lucha, en este sentido, contra la naturaleza. Cuando tenemos formas de vida inmunitarias, formas de vida que apelan a la pureza, estamos en una guerra contra la naturaleza, contra la existencia misma. Cuando estamos constantemente abiertas a la experimentación, al contagio, a la contaminación, a la relación con, hay una suerte de honrar, como dice Nietzsche en algunos textos, honrar a la tierra, honrar a la naturaleza. Pero honrarla no en un sentido religioso tradicional, sino honrarla con nuestra forma de vida, ¿no? Eso es fundamental. Otra idea de Nietzsche, también crucial para el animalismo materialista, es la imposibilidad, su idea de que hay una imposibilidad de atrapar la vida en conceptos. Los conceptos deberían estar subordinados a la vida, ¿no? Y la vida siempre rebasa todo concepto, para decirlo en términos sencillos. Entonces hay una imposibilidad de atrapar la vida en conceptos. Hay una vida en últimas, como aparece en la diapositiva, una vida rebelde a sus definiciones, a sus intentos de definirla. Y finalmente, está esta cuestión asociada a todo lo anterior, de que en Nietzsche hay una apuesta porque naveguemos en una suerte de topología de fuerzas condicionantes. Esto puede sonar algo
tremendamente abstracto inicialmente, yo lo sé, pero ahorita vamos a ver cuáles son las consecuencias de todo esto para la cuestión animal. Y bueno, como, entre comillas, anécdota, está este famoso relato del caballo de Nietzsche. No sé si lo han escuchado. Hay de hecho un blog, un periódico español tiene todo un blog que se llama El caballo de Nietzsche, que hace alusión a este relato. Se dice que Nietzsche, cuando estaba perdiendo su lucidez, entre comillas, quienes no lo sepan, pues Nietzsche cayó en la demencia, murió demente. Entonces, cuando Nietzsche estaba perdiendo su lucidez, vio que estaban latigando un caballo y él fue corriendo hacia el caballo, apartó a quien lo estaba latigando y abrazó al caballo y se puso a llorar con el caballo. Es el famoso relato del caballo de Nietzsche. Ahora, muchos ven esto como una mera anécdota, como algo pues, que no tiene que ver mucho con su filosofía, que no se sabe ni siquiera si es verdadero o falso. Pero más allá de si es verdadero o falso, podríamos asumir que sí hay una relación de ese relato con la filosofía de Nietzsche. Efectivamente hay una relación. ¿Por qué? Porque su locura, su pérdida de racionalidad, en gran medida su pérdida de humanidad, tiene que ver también con un dejarse afectar por los demás animales, en este caso un caballo que estaba en una situación de sufrimiento. Entonces eso es algo tremendamente interesante para ir pensando en clave como de cuestión animal. Ahora, algunas personas dicen esta aproximación o esta cercanía, esta resonancia entre las filosofías de Nietzsche y de Spinoza es algo muy forzado, es algo real, es una lectura realmente demasiado interesada. Yo creo que efectivamente no es así, y no es así, entre otras cosas, porque el mismo Nietzsche en una carta dice lo siguiente. Voy a leer, no sé si alcancen a ver, está muy pequeño, lo voy a leer en todo caso. Dice Nietzsche en esta carta: estoy absolutamente asombrado, encantado, tengo un predecesor, y además de qué clase. Spinoza me era desconocido. Que ahora haya sentido la necesidad de él ha sido un acto instintivo. Fíjense en esto, ¿no? Ha sido un acto instintivo acercarse a otra filosofía. Es decir, es una cuestión vital. Si uno se acerca a una filosofía, a una teoría, es porque hay una resonancia vital, no simplemente porque es un reto intelectual o algo así. Primer punto interesante, que donde hay una valorización del universo de una u otra forma de lo animal. No solo su planteamiento general coincide con el mío, que consiste en lo siguiente: hacer del conocimiento el afecto más potente, sino que además me reconozco en 5 puntos fundamentales de su doctrina. Este pensador, el más singular y aislado, es el más cercano a mí justo en estas cosas. Niega la libertad de la voluntad, lo que decía hace un momento, ¿no? Se entiende la libertad siempre en términos de relación con, en términos de unas condiciones materiales concretas. Niega los fines, el orden moral del mundo, lo no egoísta aquí entendido como el perseguir el propio potenciamiento vital. Ahora, este es un egoísmo muy particular, ¿no? Porque no se trata de un egoísmo que desprecie el egoísmo de los demás, sino de un egoísmo que tiene en cuenta el egoísmo de los demás. En otras palabras, mi potenciamiento vital implica tener en cuenta el potenciamiento vital de los demás y las demás, de lo demás. De lo no egoísta, el mal, aunque las diferencias naturalmente son enormes, tienen más que ver con la diversidad de épocas, de cultura y de la ciencia. En suma, mi soledad, que tantas y tantas veces, como ocurre a grandes alturas, me ha dejado sin respiración y ha hecho que la sangre me circulara con fuerza, ahora al menos es una soledad piadosa. Entonces, esto para mostrar que las resonancias entre las filosofías de Nietzsche y Spinoza no son, pues nada, tampoco son una lectura, no se trata de hacer una lectura ultra forzada, sino que efectivamente es reconocida incluso por el propio Nietzsche. Y bueno, y también podríamos decir que la lectura materialista de Spinoza tampoco es forzada. Spinoza en una de sus cartas dice que él se aleja de una tradición que él considera justamente tremendamente racionalista, idealista, que es la tradición que remite a Platón, Aristóteles, en fin, y que él prefiere abordar o interesarse por filósofos como Demócrito, como Epicuro, filósofos materialistas, filósofos atomistas, de hecho. Entonces,
estas no son lecturas, repito, tremendamente forzadas, que no tengan nada que ver con lo que dicen estos autores. Y por último, la figura de